comenzar orando. Ahorita en algunos momentos algunos hermanos se incorporarán a la enseñanza. Hasta la hermana Nancy va manejando, pero ya le comenté que primero ponga atención al volante, ya nada más escuche, no pasa nada. Y ya en un momento que se pueda incorporar ya en su casa, posiblemente, pues ya lo veremos. Buenas noches, Eric. Buenas noches, Juanita. Hermana Nancy, vamos a poner este tiempo en manos de Dios Amén, amén. pues pasamos a la enseñanza. Padre, gracias, gracias Señor por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, de conocer más de ti. Gracias porque nos permite, Señor, nos das la oportunidad y la libertad, tenemos la libertad en este país de poder tener acceso a una Biblia, a enseñanzas en línea, enseñanzas presenciales, porque no tenemos persecución como en otros países, en otros lugares. Gracias, Señor. Permítenos abrir nuestros oídos espirituales para escuchar lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Bendigo la vida de Daniel y te pido, Señor, que tú hables, Señor, a través de su vida para enseñarnos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues les presento rápidamente a Daniel Sánchez. Posiblemente lo medio ubican. Daniel es hermano de Benjamín. Es el hermano mayor de Benjamín. De hecho, son dos. ¿Cuántos años le llevas a Benji? ¿Como 3? 2.5. 2.5. Excelente. Y ya por una o por otra, desde hace tiempo quería invitar a Daniel, pero no se nos había podido dar la oportunidad. Y bueno, pues en esta noche él nos dará la enseñanza de la palabra. Adelante, Dani Boy. Muchas gracias. Pues buenas noches a todos, hermanos. Me da gusto poder compartir. Buenas noches. Esto que, pues creo que es importante que nosotros siempre reflexionemos y como decía mi tío, es importante siempre ver lo que tiene la palabra para nosotros. Y el día de hoy quiero compartirles el título de este mensaje es Un Dios celoso. Y es muy interesante porque muchas veces ubicamos los celos como una característica negativa. Cuando pensamos que alguien es celoso, pensamos que alguien es egoísta. Y como que eso luego no nos cuadraría con la imagen de quién es Dios, ¿cierto? Pero si me acompañan en sus Biblias o en la pantalla al libro de Éxodo, no sé si alguno esté familiarizado con los 10 mandamientos. Muchas veces nos pasa que sí sabemos que hay 10, pero no sabemos qué dicen exactamente. Pero empezando con esta parte en Éxodo 20, versículo 4 y 5, dice, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante de ellos, ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Y pues esto se extiende de los padres a los hijos y toda la familia de los que rechazan al Señor quedarán afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Qué interesante, aquí me gusta cómo lo dice esta traducción del lenguaje actual. Dice, yo soy un Dios celoso que no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Y es muy interesante hablando de la idolatría. Muchas veces se ubica como únicamente adorar imágenes, adorar estatuas, y aunque nuestro país tiene cierto trasfondo de eso, en la actualidad eso no es algo que ubiquemos, que se haga, ¿cierto? Más bien la idolatría moderna que veremos más adelante tiene otras formas de expresarse, pero precisamente un Dios celoso es un Dios que no tolera que nosotros le entregamos nuestro corazón a otra cosa. La idolatría es, de nuevo, no solamente inclinarnos ante una imagen o ante una estatua, sino es la adoración o devoción excesiva a una persona o una cosa. La palabra clave aquí es excesiva. Yo creo que cuando tú y yo podemos tener distintos tipos de relaciones, distintos tipos de cercanía con las personas, y está bien que queramos, que seamos devotos a nuestro trabajo, que tengamos un sentido de responsabilidad, pero es cuando nuestra atención,
nuestros pensamientos y todo gira en torno a algo que no sea Dios, es cuando se vuelve idolatría. Y algo muy interesante es que este era un problema que el pueblo de Israel sufría de forma cíclica. En primer lugar, ellos caían en la adoración a un ídolo. Yo recuerdo mucho en mis clases de historia que tenía un maestro en la prepa que siempre le pareció interesante desde un punto de vista académico. Él decía, wow, el pueblo de Israel no tenía una representación física de su Dios. Y eso es algo muy extraño para cualquier cultura. Y tiene que ver con nuestra necesidad como humanos de que nosotros buscamos adorar a algo, buscamos adorar a alguien. Y ese es un lugar que va reservado exclusivamente para Dios. Pero como Dios no es algo que podamos ver físicamente, nuestros ojos se distraen. Cuando tú vas a veces conduciendo o pasando por el tráfico aquí en la Ciudad de México, vas a ver un montón de cosas que se llama contaminación visual. Vas a ver letreros por todos lados, vas a ver personas por todos lados, carros por todos lados, cosas que están llamando y exigiendo tu atención al mismo tiempo. Y cuando nosotros nos distraemos, de algo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita recuerdo que hay una hermana conduciendo, que luego también nos pasan las reuniones virtuales, que alguien viene manejando o en el camión, pero específicamente alguien que va manejando tiene que mantener su atención a lo que es su meta, al camino, a lo que está pasando. Y de nuevo, en el camino puede haber muchas distracciones, pero si nosotros nos enfocamos a la meta, si nos enfocamos a nuestro destino, las cosas que pasemos, que pasen a nuestro alrededor durante nuestro camino, no nos van a distraer. Pero de nuevo, en el caso del pueblo de Israel, ellos tristemente cayeron varias veces en esto. Primero, desviaban su mirada del Señor y adoraban a ídolos. Después tenía que venir un castigo de parte de Dios porque vimos que Él es un Dios celoso. Y no porque Él envidie nuestro afecto, sino más bien porque es algo que es suyo y nosotros se lo estamos quitando. Por eso viene el castigo de Dios. Pero también después de un tiempo de castigo hay un tiempo de restauración, un tiempo de perdón, porque Dios también ama a su iglesia, también ama a su pueblo, busca restaurar lo que se ha roto. Nosotros generalmente no buscamos eso, nosotros buscamos más bien cubrirnos, que no nos digan, hacer como que nunca pasó, pero Dios va más allá de eso. Él quiere la restauración, Él quiere el perdón. Y digamos que hasta aquí sería un proceso eh, lógico y correcto, pero tristemente, después de que ocurría esto, el pueblo de Dios regresaba a la adoración. Sí podía decir, ah, pues sí, hemos pecado, reconocemos que Dios debe ser el primero al que le tenemos que dar el lugar, pero pasaba un tiempo, las cosas se relajaban. Yo creo que también parte del orgullo del pueblo de Israel es precisamente saberse el pueblo escogido y como que descansaban en eso, decían, bueno, somos el pueblo escogido de Dios, Él nos ama, Él nos ha liberado de muchas cosas, eh, pero veían a los pueblos que estaban a su alrededor y les llamaba la atención. Decían, oh, estos pueblos tienen dioses para, para cualquier necesidad. Y algo muy interesante de los ídolos en la antigüedad es que precisamente cada ídolo cumplía una función. Es como en la actualidad que están en la religión católica los santos, y cada santo es para una plegaria o para una petición en específica. Pero algo interesante es que siempre es un ídolo buscando hacer nuestra voluntad, la voluntad de las personas. Yo voy a rezar a este ídolo, yo voy a orar a este ídolo, yo voy a dar mi devoción a este ídolo, porque él va a cumplir o a satisfacer una necesidad que yo tengo. Y eso de nuevo es contrario a la adoración de Dios, porque nosotros cuando adoramos a Dios es porque buscamos también su voluntad y no la nuestra. Y de nuevo son cosas que parecieran
extrañas estárselas predicando a la iglesia, pero al igual que como con el pueblo de Dios, muchas veces de forma sutil podemos caer en adoración a ídolos. Quiero que me acompañen de nuevo si tienen sus Biblias o pueden verlo aquí en la pantalla, a el libro de Isaías. Isaías 44 y vamos a leer los versículos del 16 al 20. De nuevo, hasta aquí está hablando sobre la idolatría y dice, también hay quienes encienden fuego con la mitad de la madera, asan la carne, comen el asado y se sienten satisfechos. Además, se calientan junto al fuego y dicen, qué bien se está aquí, ya estamos entrando en calor. Que de nuevo, esto parecería muy lógico, ¿no? Reconocer la bondad de Dios a través de su creación. Y vamos a ver eso un poco más adelante. Pero escucha con atención lo que dice a partir del verso 17. Con el resto de la madera hacen la estatua de un dios. Se arrodillan ante ella para adorarla y le dirigen una oración parecida a esta. Sálvanos porque tú eres nuestro Dios. ¡Wow! Qué loco, ¿no? Y de nuevo, aquí estamos pasando de un versículo a otro. Vemos este cambio de mentalidad. Y el versículo 18 precisamente dice eso. La gente, esa gente que hace eso, no entiende y está confundida. Está cegada por lo que no pueden comprender. Les falta inteligencia, dice esta versión, pero les falta discernimiento, distinguir. Porque pueden decir, bueno, la mitad de la madera la usamos para hacer fuego, para hacer carne, para cocer pan, para mantenernos calientes, pero ese es el mismo trozo de madera que estamos adorando. Es un simple trozo de madera. Y el versículo 20 dice esto que es muy importante. La gente se deja engañar por ideas falsas y no es capaz de entender que lo que tiene en sus manos, a lo que decide adorar, a lo que decide someter su voluntad, es una mentira. Que parecería esto muy bobo, ¿no? Hay quien puede decir, no, pues ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo haría la gente eso? Y de nuevo, este es un ejemplo muy claro y de nuevo que a lo mejor en la modernidad a nosotros nos podría parecer hasta bobo, pero es cierto, como nuestro corazón, como nuestras ideas, nuestra mente, mientras está velada, mientras está confundida, puede llegar hasta estos puntos. No sé si tú ubicas algunos de las deidades o ídolos que llegó a adorar el pueblo de Israel, pero dos de los más grandes eran Baal y Moloch, que de nuevo eran dioses ídolos que estaban en los pueblos alrededor a la región de Israel. Y en el caso de Moloch, era un dios cuyo culto incluía el sacrificio de infantes quemándolos. Y eso es algo que llegó a ser el pueblo de Israel, de nuevo, el pueblo escogido, el pueblo que conocía al Señor. Incluso el profeta Jeremías, a quien no se le permitía predicar en el templo, tuvo que hacerlo en la entrada, en la puerta del templo. Él podía ver cómo el pueblo iba al templo, cumplía, iba a la iglesia, pero salía y adoraban a esos ídolos, seguían esos rituales, porque de nuevo no se trata, tiene que haber un cambio en nuestro interior, tiene que haber un cambio en nuestro corazón, y mientras eso no pasa, tú y yo podremos cumplir y hacer ciertas cosas de forma superficial. La gente podrá vernos y decir, ah, pues se ve buena persona, va a la iglesia, escucho que habla muy bonito, pero a lo mejor tú no tienes, como en la antigüedad, un espacio o un altar en tu casa donde tú pongas un ídolo, pero ¿qué creen? Tristemente nosotros podemos hacer eso mismo, levantar altares para ídolos en nuestro corazón. Y cuando tú y yo levantamos algo así, eso queda en primer lugar, le roba el lugar a Dios. En el ¿Puedes libro comentar de... algo, Dani? Claro, claro.
el tema, digo, sé que lo vas a abordar, pero hay veces que creemos que el ídolo es algo malo, ¿no? Un Ujú, pecado o alguna dinámica mala. El problema es que hay ídolos que cada uno de nosotros puede tener que son cosas buenas. Y aún así, como bien decías hace ratito, es la actitud que nosotros tenemos ante esa circunstancia, no si la cosa o la persona es buena o mala, sino ujú. cuando le damos demasiada importancia a algo. Exacto, porque precisamente eso es idolatría, eso es darle demasiada importancia, darle más la importancia de lo que merece. Y tocas un buen punto que de nuevo vamos a explorar un poquito más adelante, Perdón, pero... antes está levantando la mano la hermana Nancy. Adelante, hermana. Ah, adelante, hermana. Buenas noches. Sí, justo lo que usted decía es que creo que ya lo dijo el pastor David, que hacemos idolatría a lo mejor a aquellas personas que queremos mucho y le Ujú, dedicamos más tiempo a la persona que a Dios. exacto. Y hay muchas cuestiones que de nuevo pueden ser interesantes desmenuzar en ese punto, ¿no? Porque, por decir, alguien que tiene un hijo enfermo, o un padre o un familiar enfermo, y no está mal que esa persona tome un tiempo para atender a su familiar, pero como decíamos, es diferente cuando todo en nuestra vida se volca en torno a eso. Y alguien podría decir, no, pero pues no estoy haciendo nada malo. Y de nuevo, un ídolo puede ser algo que no es pecaminoso. Aquí estamos viendo cómo el pueblo sí se volcó hacia algo que claramente era pecaminoso, pero los ídolos modernos son más sutiles que eso. Por eso decía, no es que tú pongas en tu casa un espacio, un altar, pero en tu corazón, en tu mente, algo o alguien puede reemplazar el lugar que deberemos darle solo a Dios. En el Hermano, libro de... Ujú, ujú, pero ahorita el pastor David acaba de mencionar que no es malo o disculpe. no, más bien, no, no hay problema, más bien que justo eso, ¿no? Y precisamente para eso son nuestros tiempos. Qué bueno que preguntan, hermana. Más bien que hay cosas que no son pecaminosas, como di el ejemplo de alguien que tiene un familiar enfermo y tiene que tomar un tiempo para cuidarlo, ¿ok? Entonces, eso no es algo pecaminoso, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué es Ok. cuando se vuelve idolatría? Cuando eso ocupa toda tu mente. Cuando alguien, por ejemplo, dice, es que yo tengo que estar y cuidar todo el tiempo a mi familiar porque si no se va a morir. Y me estoy yendo a un lado muy extremo, pero nosotros confiamos en la voluntad de Dios. Y a Sí, veces la voluntad de Dios podría ser que una persona que está sufriendo una enfermedad muy grave, pues es que pueda descansar. sí, Pero claro. en nuestra mente nosotros somos los que vamos a evitar que eso pase, ¿no? Eso es a lo que me Entonces refiero no nos cuando tenemos que ir algo al se extremo. distorsiona. ¿Perdón? Es decir, que entonces no nos tenemos que ir al extremo. Exacto, exacto, exacto. Y sobre Porque... todo, ujú, priorizar, ujú, dar el orden correcto a las cosas, ¿sí? No es malo, como comentaba ahorita Daniel, el que amemos a alguien y procuremos a alguien, ¿no? Su bienestar. Pero aquí el punto es la prioridad que nosotros le damos a Dios sobre todas las demás cosas. ujú. Sí, porque de nuevo en este ejemplo alguien podría decir, no, pues como yo tengo que cuidar a mi familiar que está hospitalizado o lo que fuera, pues ya no voy a congregarme. Ya voy a definir que todo mi tiempo, toda mi atención va a ser para cuidar a esta persona. Y yo creo que, por ejemplo, ahora tenemos la facilidad de espacios así. A lo mejor si yo estoy viviendo o pasando un tiempo así, pues sí, va a disminuir mi asistencia dominical, pero yo de todos modos voy a necesitar fortaleza espiritual en un tiempo así. Entonces yo puedo a lo mejor, yo sé que es complicado, pero buscando un tiempo como estos virtuales o poder orar en otro espacio. Hay muchas,
hay muchas oportunidades para nosotros también podernos edificar. Pero, por ejemplo, yo recuerdo el caso de una pareja que tuvo su bebé y previo a su bebé, como 2 meses antes, dejaron de asistir a la iglesia. Y de nuevo, aquí tenemos la oportunidad de tener espacios virtuales, tenemos eh, servicio virtual los domingos, tenemos oración los martes, los jueves tenemos estudio dominical, incluso estar en contacto por WhatsApp, ¿no? Pero cuando se cortó esa relación, porque el bebé de esa pareja se volvió su ídolo. Y de nuevo, son cosas que a lo mejor pudieran parecer, bueno, pero están cansados y tienen derecho a disfrutar a su hijo, y claro, eso es válido, ¿no? Pero a lo que estamos hablando es cuando algo de forma sutil roba el lugar que se le da a Dios. Hay quien incluso piensa, bueno, pues yo no voy a ir a la iglesia con un niño pequeño porque hace mucho ruido, porque llora mucho, ¿no? Y otra vez entendemos que a veces no siempre va a haber poder eh, tener atención para niños, pero también creo que podemos ser comprensivos en que los niños van a ser niños. A lo mejor pueden estar tranquilos un ratito, pero después pueden tomarlo. A lo que nos estamos refiriendo es precisamente a no eliminar, a no borrar esa parte o ese lugar que se le da a Dios. Y de nuevo, qué bueno que tenemos esta oportunidad de hacer los comentarios, porque a veces podemos, como aquí dice, quedarnos con ideas falsas o no entendemos por completo lo que está pasando, refiriéndonos a la idolatría. Porque, de nuevo, en tiempos modernos es algo más sutil. En el libro de Romanos, capítulo 1 y versículos 20 al 23, dice, Dios ha creado todo. Todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. La gente no tiene excusa para no reconocerlo, pues saben de Dios, pero no lo respetan, ni le dan gracias, ni piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Y quiero que escuchamos con atención el versículo 23. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a la creación, adoran ídolos que hacemos, ídolos con forma humana, mortales. Y de nuevo aquí estaba hablando en contexto del bíblico, de la historia, en ese momento, pero como decíamos ahora, los ídolos modernos van más allá de eso. Nuestra familia puede ser un ídolo. Nuestro trabajo puede ser un ídolo. Nosotros mismos podemos ser un ídolo. Yo lo veo en mi generación, tengo ahorita 30, pero incluso de generaciones más hacia abajo, como las redes sociales, incluso el teléfono. Bueno, no sé si ustedes han visto a un adolescente que le quitas el internet o el teléfono por un rato y ya están todos desesperados y molestos, porque de nuevo, algo que pudiera parecer que es una herramienta que puede ser útil para muchas cosas, puede volverse tu ídolo por todo lo que tú necesitas. Las redes sociales que crean esa necesidad y esa dependencia de, oh, yo necesito tener por lo menos 20 likes para sentirme satisfecho en un día, ¿no? Yo sé que a lo mejor los que somos más grandes decimos, ay, pues qué bobo, ¿no? Pero de nuevo, son ideas y cosas que van entrando en nuestra mente y que nos roban la paz, pero que toman nuestra atención. Nosotros no podemos, también lo dice más adelante la Biblia, no podemos servir a dos amos. Si decimos que Dios es nuestra prioridad, pero ponemos algo más, estamos poniendo ídolos. Y eso puede ser muy peligroso. Aquí hay un ejemplo que a lo mejor nos ayuda a entender las cosas un poco más claro. En el libro de Samuel, aquí estamos hablando brevemente de Saúl como contexto. Y no sé, tío, si pudieras leer este versículo. Claro que sí, primera de Samuel 15:23. Dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ujú, muchas gracias. Entonces, aquí estamos hablando el rey Saúl
él, digamos, cumple y hace las cosas como se deben, logra obtener una victoria, pero decide hacer las cosas a su manera. Y de nuevo, aquí lo dice muy claramente, la terquedad, la soberbia, ponernos a nosotros mismos eh, por encima de Dios, es tan malo como rendir un culto a un ídolo, porque nosotros nos volvemos ese ídolo. Hay cosas a las que, por decir, es intrascendente si le pedimos su opinión a Dios, por decir, a lo mejor alguien puede decir, bueno, sería muy bobo que yo diga, ay, señor, me pongo hoy estos lentes o me los cambio por otros. De nuevo, son cosas intrascendentes, pero a veces nosotros obviamos ciertas cosas y no le preguntamos a Dios su opinión y tomamos decisiones en base a nuestras propias ideas. Y de nuevo, no es malo que nosotros resolvamos las cosas, pero creo que es importante que también nosotros, esto es algo muy sutil, no, si decimos que Dios es nuestro Señor, o sea que Él es quien gobierna nuestra vida, pero nosotros somos los que tomamos las decisiones trascendentes para nuestra vida constantemente, no le estamos dando ese lugar como rey o como señor de nuestra vida. Por decir, ¿no? Yo puedo estar orando por un trabajo y a lo mejor el Señor me va a dar un trabajo diferente al que yo quiero, pero es muy diferente si yo veo, busco opciones, incluso puedo llegar a tener entrevistas, pero nunca consulto al Señor. Y puede ser que aparezca algo que pareciera una muy buena opción, pero al final el resultado de entrar a esa empresa o a ese lugar no va a ser el mejor. Y y es muy diferente verlo de esa forma porque Dios tiene una visión diferente y más completa a la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una visión limitada de las cosas, pero nuestro Dios tiene una visión de la eternidad, tiene pensamientos de bien para nosotros. Él busca siempre lo mejor y es como cuando estás con un niño pequeño y a lo mejor él quiere hacer las cosas de forma rápida o inmediata, pero tú sabes que a lo mejor, por decir, ¿no? Que el niño quiere entrar a la piscina, pero acaba de comer. Como un niño no tiene una percepción tan clara del tiempo, él esperar unos segundos y se le hace que ya es una eternidad. Pero tú como adulto responsable puedes decirle, no, todavía no es momento de que lo hagas. Lo vas a poder hacer, pero tienes que esperar. A eso me refiero, que a veces nosotros eliminamos al Señor de la toma de nuestras decisiones y hacemos lo que mejor nos parece. Y eso es ponernos a nosotros en el lugar que solo Dios merece. O otra forma podría ser cuando tú y yo tenemos un logro y nos lo adjudicamos a nosotros y dejamos de reconocer lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. De nuevo, son cosas que parecerían pequeñas y no muy trascendentes, pero así es como se van metiendo las ideas a nuestra mente que nos desvían de poner nuestra mirada en Dios. Los ídolos modernos son numerosos y variados, y es una cuestión del corazón. Hay quien piensa que en el corazón solo hay cosas bonitas, pero la palabra dice que no, que el corazón es engañoso y solo Él lo conoce. Pero dentro de nuestro corazón puede haber orgullo, puede haber egocentrismo, puede haber avaricia, gula, apego a las posesiones, y pues también la rebelión contra Dios, como vimos hace un momento, ¿no? Entonces, ¿acaso nos sorprende que Dios tenga una actitud de repelencia que aborrezca la idolatría tanto? Esto es una pregunta retórica, creo que todos conocemos la respuesta, pero hay muchas cosas que pueden suplantar el lugar de Dios en nuestra vida. Veíamos hace rato y decíamos ejemplos, ¿no? Nuestra familia, nosotros mismos, nuestro trabajo, nuestro dinero, aunque sea poco. Hay quien puede tener poco y aún así no definir dar a Dios, ¿no? El apego a las cosas, a las personas,
Son cosas que van entrando y moviendo nuestro corazón a un lugar que aleja nuestra mirada del Señor. Finalmente, en 1 Corintios 1:12, el, el apóstol Pablo habla precisamente de esto. Dice, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Y de nuevo, este creo que es un ejemplo que nos ayuda a entender de forma más clara que la idolatría también es fidelidad. De hecho, me parece que en el libro de Ageo también lo menciona de esta forma. Pero hay quien puede no comprometerse con Dios. Hay quien puede decir, bueno, pues yo sí, yo amo al Señor y yo disfruto escuchar las alabanzas y de repente me gustan algunos versículos, pero yo comprometerme, no, no, no. Si alguien va a casarse y los prometidos no tienen un compromiso con uno, ¿cómo creen que se sentirían al llegar al día de la boda? Dirían, ay, pues, ¿cómo que no promete ser fiel? Pero es eso, la idolatría es infidelidad, por eso Dios es un Dios celoso, porque es un Dios que nos ama, que busca siempre lo mejor para nosotros, que incluso cuando nosotros caemos en idolatría busca restaurarnos, a pesar de que haya consecuencias, porque Dios va a buscar siempre mantener una relación más unida con nosotros. Hay una frase que luego me produce conflicto cuando la oigo, sobre todo en la iglesia, que hay quien dice, Señor, no me sueltes de tu mano. Pero muchas veces los que nos soltamos somos nosotros. El Señor nunca va a soltarnos. Para Él somos tan importantes que mandó a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y yo creo que es importante que el día de hoy tú puedas tener este tiempo para meditar también en tu propia vida. ¿Qué cosas, qué personas, qué actividades incluso se pueden volver un ídolo o se han vuelto un ídolo en mi vida? Hay quien puede ser muy deportista, por ejemplo, y no está mal que nosotros procuremos cuidar nuestra salud física, pero hay quien deja de congregarse porque hay carrera los domingos, hay partidos los domingos, hay cosas que hacer los domingos, hay muchas actividades, y de nuevo, no está mal, eso no es algo pecaminoso, pero cuando eso se vuelve el enfoque de mi vida, eso le roba el lugar a Dios, es complicado, es difícil y es idolatría. Recuerdo el caso de una familia que tenía hijos que querían jugar fútbol profesionalmente, pero ellos mismos cayeron en cuenta de que, bueno, la mayoría de los partidos son en domingo y ya posiblemente no podríamos congregarnos. Y es interesante porque, de nuevo, ellos lo veían de esta forma de que es lo uno o lo otro. Pero yo conozco el caso de algunos que son deportistas y que hacen esas cosas los domingos, pero buscan congregarse otros días, buscan no dejar de recibir, buscan conectarse porque tienen fijas y claras sus prioridades. Cuando tú y yo tenemos claras y fijas nuestras prioridades, podemos acomodar todo lo demás. El problema es que luego queremos que Dios lo acomode todo. Queremos que, Señor, casi casi que tú quites todas las cosas y tú manejes mi agenda. Pero no la manejes tú porque yo quiero hacer esto y esto y esto. ¿Me explico? Son cosas que de nuevo parecen pequeñas o intrascendentes, pero cuando tú y yo podemos reflexionar y ser honestos y decir, esto que estoy haciendo, que incluso puede no ser pecaminoso, está llevándose toda mi atención. Estoy pensando constantemente en eso. Y eso me distrae de tener un tiempo devocional. Hay quien puede decir, digo, yo se los digo viviendo en la Ciudad de México, es que no puedo hacer mi devocional en la mañana porque tengo que salir corriendo al trabajo. Y es cierto, a veces
Sobre todo aquí los traslados pueden ser hasta de 1 o 2 horas, pero pues, ¿qué puedo hacer? Levantarme un poquito temprano y tener un tiempo devocional, un tiempo a solas con el Señor y después cumplir mis responsabilidades. Pero de nuevo, si yo ubico qué es lo que va en primer lugar. Y con esto, hermanos, pues no sé si alguien más tenga algún comentario o algo que quisiera agregar. Adelante, Adelante. hermana. Buenas noches. Agradecerle porque este Buenas mensaje es noches. muy importante porque a veces uno por la falta de conocimiento tiene un pensamiento o una idea equivocada. Muchas gracias. No hay de qué, hermana, pues es la palabra de Dios y como vimos ahorita que Pablo precisamente buscaba que nosotros como pueblo de Dios entendamos esto, porque recuerdo mucho lo que les comentaba de Jeremías, que de nuevo era el pueblo escogido de Dios, iba al templo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y a veces nosotros podemos ir y participar, incluso, y no lo quiero decir mal, pero incluso el llenarnos de actividades o trabajar en el ministerio puede volverse un ídolo. Y me refiero a afanarnos, a estar, ver la parte práctica y perdernos la parte espiritual. Y de nuevo, son cosas que diría, pero ¿cómo? Si yo estoy sirviendo, pero si estás afanado todo el tiempo por tu servicio, de nuevo, no es que nosotros no cumplamos con nuestras responsabilidades, pero cuando incluso nuestro ministerio nos roba el enfoque de tener un tiempo con Dios y de ponerlo en primer lugar, son cosas que podemos ir reflexionando. Y de nuevo, es cada quien conoce mejor su vida, ¿no? Cada quien vamos a saber, ay, ahora que estoy escuchando este mensaje, a lo mejor esto que estoy haciendo, estoy invirtiendo más tiempo en esto que en lo que podría yo invertir en mi crecimiento espiritual, en reflexionar lo que dice la palabra. Porque podríamos tener incluso una lectura superficial, ¿no? Yo me acuerdo una vez con los niños, yo soy principalmente maestro de niños en la iglesia, que un niño me dijo, no, es que yo no tuve tiempo en toda la semana para leer un versículo. Y le dije, ok, vamos a hacer un experimento. Entonces yo aquí en mi reloj puse mi cronómetro en el reloj y le dije, el versículo de esa semana va a estar y vamos a ver cuántos minutos te toma. Entonces ya lo leyó y él mismo se dio cuenta, ups, pues lo leí en 10 segundos. Y a veces nosotros pensamos, ay, tengo tantas cosas que hacer y no tengo oportunidad de pasar 5 minutos con Dios. Y de nuevo, yo creo que todos tenemos actividades, responsabilidades que cumplir, pero cuando nosotros nos olvidamos de tener un tiempo a solas con Dios, un tiempo en el que podemos escuchar lo que Él dice y también compartir nuestro sentir con Él. Creo que es algo muy valioso y de nuevo, Dios busca nuestra fidelidad porque Él siempre es fiel con nosotros. ¿Alguien más que quiera preguntar o expresar algo? Amigo Domingo, creo que se me figuró, tenías algo que comentar. Ponemos sonido de reloj. Perfecto. ¿Alguien ¿No? más que quiera comentar Ujú. algo, decir algo? Adelante. De acuerdo. Pues, Dani, Muy bien. agradecerte, como decía la hermana Nancy, la palabra, Sí, y creo que porque aunque son cosas que sabemos se me atora esto. o hemos escuchado, si quieres cerrar tu presentación, no pasa nada, ¿eh? Am, Son cosas que sabemos y que hemos escuchado, pero que por otro lado, el hecho de reflexionar, yo creo que a cada uno de nosotros nos lleva
nos tiene que llevar a un mayor o un mejor entendimiento de Dios. Ahorita se desconectó Daniel, pero no tarda en conectarse nuevamente. Y en base a esto, la reflexión que yo hacía en este momento que Daniel daba la enseñanza, creo que cuando hablamos de ídolos que cada uno de nosotros pudiéramos tener, automáticamente a veces pensamos en los ídolos de otro. Ah, es que fulano no ha venido porque su ídolo es el fútbol, su ídolo son sus hijos, su ídolo es su esposo, su ídolo es papá, y empezamos a pensar a veces en los ídolos que tienen otras personas. Aquí la pregunta realmente, o la reflexión es, que cada uno de nosotros pueda analizar cuáles son nuestros ídolos. Y entonces ahí vamos a ser, y debemos ser menos juiciosos, y más celosos de la comunión y de la relación que tenemos con Dios. Entonces, ahorita vamos a orar, y mi oración va a ser que Dios revele a cada uno de nosotros, y en algunos casos Dios va a traer una revelación a tu vida de qué ídolos pudieras tener en tu vida, pero en otros casos, te soy muy honesto, no necesitas una revelación de Dios. En muchos casos tú necesitas ser sincero contigo mismo, contigo misma, y decir, es cierto, o sea, yo reconozco que, ¿y cuál puede ser como una medida de que puedas reconocer que tienes un ídolo en tu vida? Que tú identifiques algo que te guste, te apasione. Sí, ya aquí los vemos, Vicky y Domingo, ya los vemos. Que tú puedas identificar en tu vida cuál es algún tipo de ídolo que tú pudieras tener. ¿Puedes atender el teléfono? Entonces, la oración es esa precisamente. Todos podemos tener la manera de juzgar los ídolos de otros, pero lo importante es que tú analices tu vida. Y en algunos casos Dios te revelará ciertas cuestiones que tú pudieras tener, pero en muchos otros casos es simplemente que aceptes que hay algo que es a veces más importante en tu vida que el mismo Dios. ¿De acuerdo? Vamos a orar para este tema, para esta dinámica, no sin antes agradecerte, Dani, la enseñanza. Le comenté a Daniel que también está una visita pendiente que nos pudiera hacer en septiembre o en octubre, entonces ya lo comprometí sin querer queriendo para que nos pueda visitar en la iglesia en Pachuca en septiembre o en octubre también en base a su agenda. Ahí donde Amén. estás, no te distraigas, cierra tus ojos. Padre, en esta noche nos damos cuenta cada uno de nosotros que puede haber cosas que nos roban la atención, cosas, personas, circunstancias que le hemos puesto tanto peso, tanta importancia, que en muchas ocasiones se han vuelto más importantes que tú en nuestras vidas. De lo cual te pedimos que nos perdones, Señor. Perdónanos, porque somos, a veces, y criticamos mucho o juzgamos mucho al pueblo de Israel, de cómo anhelaban Egipto, de cómo hacían ídolos materiales, pero nosotros muchas veces somos así. Nosotros en algunas ocasiones pudiéramos anhelar un pasado, en algunas ocasiones quizás no hacemos ídolos de madera o de barro, pero tenemos ídolos en nuestras vidas. Y dice tu palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, en esta noche cada uno de nosotros, Señor, nos ponemos a cuentas contigo, Señor, y reconocemos que podemos tener ídolos. Perdónanos, Señor, pero el siguiente paso, y era lo que hacía el pueblo cuando traía, cuando venía una revelación de Dios y un entendimiento de que lo que estaban haciendo mal era ir a derribar esos lugares altos. Señor, y tú nos puedes revelar cuáles son nuestros ídolos y nosotros reconocerlos, pero si no los quitamos, de poco sirve una revelación. Yo te pido que cada uno de nosotros pueda ser fiel para entregarte aquello
que en ocasiones nos ha distraído, le hemos puesto tanta pasión, tanta atención, incluso tanto afán. Señor, y yo te pido que en cada uno de nosotros, Señor, podamos no solo entender cuáles son nuestros ídolos, sino tomar acción para derribarlos, Señor, y que tú ocupes en nuestro corazón el lugar más importante de nuestras vidas. Señor, que tú seas quien gobierne. Señor, y en nuestro caminar con Cristo, en muchas ocasiones esos ídolos van a querer nuevamente tomar el lugar, o quizás nuevos ídolos, pero yo te pido que podamos permanecer fieles, Señor, y como era el título de esta enseñanza, Dios es un Dios celoso. Señor, que podamos entender que tú quieres toda nuestra atención, toda nuestra pleitesía, nuestras vidas entregadas a ti. Señor, y en esa sumisión, tú nos bendices. En esa sumisión, tú traes para bien a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Yo sí quiero comentar algo, hermano. Sí, adelante, adelante, amigo. Lo que pasa que tenemos un poquito de problema, estamos aprendiendo y pues no abría el micrófono. Y resulta que pues primero que nada agradecerles a todos que se hayan conectado, los que pudieron. Y algo que ahorita en esta actualidad yo me doy cuenta y creo que todos tienen ese conocimiento que la idolatría también a veces sin darnos cuenta nos está jalando mucho las redes sociales y todo este tipo de cosas que sobre todo a los jóvenes sin darse cuenta están cayendo en esto, ¿no? Los que ya tenemos un poquito de edad avanzada, pues podemos refrenarlo, pero luego sin darnos cuenta caemos. Y ya hay muchos tipos, como decía el hermano, de idolatría, ¿no? Pero sí, sí es importante que hagamos un alto y por experiencia y lo que nos puede ayudar es estar en comunión con Dios, porque allí nos está marcando el Espíritu Santo cómo estar desechando, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, algo que yo considero que hasta la fecha ahorita estoy trabajando en eso sin darme cuenta, pues era el trabajo, ¿no? El mismo trabajo secular, el afán. Y muchas veces puse de pretexto eso por las necesidades de no buscar a Dios. Pero a medida que uno se va metiendo con Dios, Él va abriendo el entendimiento. Y es la base importante para poder darse cuenta. Cuesta trabajo porque quitarse un ídolo es muy trabajoso. Cuesta mucho trabajo. Lo vemos a veces con gente que de alguna manera como yo salimos de la religión popular. Nos costaba trabajo porque pues lo estuvimos alimentando, lo estuvimos asimilando, creyendo, desde pequeños nos enseñaron esa tradición, vamos a llamarlo así, y es difícil quitárselo hasta que uno va teniendo conocimiento de la palabra. Nada más un breve comentario. Mi esposa va a hablar algo. Comentar. Hermano, yo nada más quiero comentar en mi persona, la importancia de la oración, de la comunión con Dios, que es el Espíritu Santo y el contacto con Él que nos revela, como usted dice, y esta palabra cada uno debemos de analizarla, y el Espíritu Santo nos va a revelar cuáles son, porque hay mucha idolatría, puede ser, y es la idolatría en general no son los como cuando éramos católicos o cosas así, sino todo lo que nos roba el tiempo para llegar y darle su tiempo a Dios. Entonces, en mi persona, el tener oración, el tener comunión, porque a veces, como usted decía, a veces trabajamos y servimos al hombre y nos olvidamos que Dios es el Señor de la obra y terminamos, a veces he visto grandes siervos caer porque se viven sirviendo y obedeciendo las órdenes del sistema en donde están, pero a veces se olvidan de la comunión, que es lo principal con Dios. Y el Espíritu Santo nos va a revelar a cada quien, y más si se lo pedimos, que nos diga que a veces no nos damos cuenta
Y a veces, ¿qué se está volviendo en nuestras vidas? Una idolatría. En mi persona, yo pues tenemos a veces, y todos yo creo pasamos, la hermana Nancy comentaba, bueno, porque pues no tiene mucho tiempo, no tiene mucho conocimiento, pero esto es importante porque nos damos cuenta, teniendo comunión con Dios, le repito, dónde es donde se está filtrando ahí la idolatría y nos está quitando tiempo para estar en comunión con nuestro Dios. Eso es todo, hermano. Sí, muchas gracias, hermana Vicky. Y efectivamente, y algo que nosotros podemos ver a lo largo de las escrituras, y me encanta cuando Dios hablaba a distintos profetas y personas, siervos suyos en la palabra, en muchas ocasiones, y lo puedes ver en la Biblia, la palabra de Dios para ellos era, no te olvides de tu creador, no te olvides de dónde saliste, no te olvides de, y esa idolatría muchas veces la vamos a poder erradicar cuando no olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde Dios nos ha sacado, la importancia que Él tiene que tener en nuestro corazón. No nos olvidemos, y el otro extremo es tener tanto afán por cosas a veces buenas, ¿no? Que nos olvidamos del origen, nos olvidamos del Dios creador, nos olvidamos del Dios de nuestra salvación. Por eso la palabra, y me encanta, en distintas ocasiones habla, no te olvides, no te olvides, no te olvides de, ¿no? Recuerda, ve al fundamento, y una parte de nosotros poder quitar esa idolatría que hay en nuestra vida, porque la hay, la puede haber en distintas medidas, ¿no? Pero es ir al origen, recordar lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, y la importancia y la relevancia que Dios tiene en nuestras vidas. No sé si quieras cerrar con algo más, Dani. Pues sí, es muy interesante. Ahorita estaba buscando porque no recuerdo el pasaje, pero precisamente que nosotros no olvidemos al Señor. Creo que eso es lo más importante que podemos llevarnos de este tiempo de reflexión, que así como tenemos el memorial de la Cena del Señor, que es precisamente para que no lo olvidemos, para que lo recordemos, que nosotros también traigamos a la memoria lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque el primer instante en el que el pueblo cayó, digamos que tú dirías, ay, pero ¿cómo se les acaba de olvidar? Cuando Moisés va por las tablas de la ley, cuando va por los mandamientos. Él sube y regresa y, oh, Chihuahua, se encuentra que el pueblo ya está adorando otras cosas. Y tú puedes decir, pero ¿cómo se les acaba de olvidar si acaban de vivir todo esto, si acaban de ver lo que el Señor ha hecho por ellos? Y nosotros podríamos sentarnos y, como decías, ¿no? Hace rato, juzgar y decir, ah, no, pues qué bárbaros los israelitas, se pasan, pero también nosotros podemos tener esos tiempos en los que algo más nos llama la atención, algo le roba el lugar a Dios que Él se merece. Y cuando tú y yo podemos de nuevo tener esos tiempos para reflexionar y, como bien decías, a veces sí lo sabemos, pero a veces nos cuesta trabajo derrumbar esos altares que hemos puesto en nuestros corazones. Porque muchas veces algo así se vuelve, tú decías, ¿no? Algo que disfrutamos, algo que es parte ya de nuestra vida cotidiana. Pero también me gustó lo que dijeron ahorita Domingo y la hermana, que pues cómo podemos contrarrestar eso, disfrutando la comunión, fortaleciéndonos en la palabra. Decía, creo que era la hermana Nancy, ay, pues yo no sabía esto, pero es bueno saberlo ahora. Y sí, porque a veces hay cosas que a veces podemos, como tú decías, volver a los fundamentos es importante. Recordar por qué le damos gloria al Señor, por qué lo alabamos, cómo lo hacemos. Y pues parte de esto pues también es que nosotros tengamos ese espíritu para adorar al Señor. Porque hay quien piensa que adorar nada más es poner un canto o las alabanzas. Y no está mal eso, disfrutar cantos para el Señor. Pero también podemos alabar al Señor con nuestra vida, con nuestra actitud y con nuestro testimonio. Así es, pues muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos. Estamos en contacto,
En la semana se sube este video por si quieres volverlo a ver y o compartirlo. Y el domingo nos vemos en la congregación. Dios les bendiga, estamos despedidos. Que tengan buena noche. Buenas noches, hermanos. Gracias, buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas Buenas noches. Dios noches, les bendiga. hasta luego. Gracias, buenas noches. Juanita, Eric, Dios les bendiga. Todos a la familia. Buenas Gracias. noches. Amigo Domingo, que están bien. Vicky, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.